mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, laboralmente hablando o no. Lunes 24 de marzo del año 2025. Mire, han sucedido cosas en esta semana o quizá en estas 2 semanas recientes que ratifican en mí, si bien no es una certeza absoluta, esa no existe, la ciencia misma es una sucesión de dudas resueltas, vamos a ponerlo de esa manera, pero el convencimiento de que el camino que Morena ha obligado al país a recorrer, y ahora antes la 4T y ahora el segundo piso, tengo el convencimiento, estoy convencido, de que nos llevará a un desastre cuya magnitud hoy ni siquiera podemos imaginar. No se requiere ser un brillante economista o un conocedor del futuro como fue Walter Mercado para compartir eso que digo, que no es certeza absoluta, sino es un convencimiento. ¿A qué me refiero? Miren, se ha hecho un escándalo, que ya lo comenté, de 2 temas que por su pequeñez y por la frivolidad de los mismos no deberíamos prestarle más de unos cuantos minutos y como un comentario prácticamente chusco. Me refiero específicamente a la clase en la que viajó el senador Fernández y este espectáculo que ya tiene bastante tiempo de una senadora del estado de Chihuahua que realiza actos que podrían interpretarse si hubiera la denuncia correspondiente y en consecuencia una investigación como actos anticipados de campaña. Pero hemos hecho un escándalo, una avalancha, que lo único que hace no es exhibir a Fernández Noroña, porque ya conocemos hasta la saciedad quién es, cómo es Fernández Noroña. Hoy senador, pero antes otras cosas. En relación con esta senadora, pues hace meses o años quizá que se conocen pues esos que llaman algunos devaneos amorosos, ¿verdad? Sin que hayan mostrado pruebas fehacientes. Se involucra una jirafa que obtuvo mediante el poder que ostentaba en su momento, una persona que hoy es senador de la República y coordinador de su bancada en esa Cámara del Congreso de la Unión. Pero ahora hay otro elemento, como dicen los abogados, superviniente, que a raíz de este viaje en una clase que la mayoría de los mexicanos que vuelan a Europa no tienen ni siquiera esperanzas de comprar un boleto en ella, la presidente emite una declaración que sorprende no solo por su estupidez, no de ella, sino de la declaración, que nos exhibe en nuestra pequeñez como país y nuestras miras aldeanas y, si gusta usted, pueblerinas. Pienso, que ella fue, que es verdad que pronunció estas palabras, que van más o menos así, dice: pues yo que soy presidenta no viajo en primera clase, refiriéndose a este viaje que algunos llaman exceso de parte de Fernández Noroña. Pero en oposición a cómo viajó Fernández Noroña y que la presidente se ufane de que a pesar del cargo para el cual fue elegida por 36 millones de votos del mismo número de ciudadanos mexicanos, se ufane
pues repito, de que ella, aún siendo presidenta, digo presidenta porque esa es la forma como ella se dirige a sí misma, viaja en clase turista o allá con el infelizaje. La verdad es que sorprende la mentalidad tan pequeña, tan limitada de nuestra presidente. Una de las cosas que no entendemos es la diferencia entre un ciudadano común y corriente y aquel ciudadano que va a otros países o viaja de una ciudad en México a otra ciudad, ¿ya?, en su carácter de ese cargo para el cual fue elegido. Me refiero al cargo de senador de la República de Fernández Noroña y al cargo de presidente de la República de la Anticientífica. El hacer un escándalo por eso y exhibir o pretender exhibir a Fernández Noroña por parte de nuestra presidente, no hay alguien que le explique y que le diga: señora, no toque ese tema, porque la que quedó exhibida como una cuentachiles y como una persona que no tiene la menor idea de lo que representa, el exhibido, repito, no fue Fernández Noroña, fue ella. Hay cuestiones relacionadas con la seguridad física del funcionario o del gobernante al arriesgarse a ser ofendida, a ser golpeada o un atentado incluso al viajar en aviones comerciales. La razón por la cual gobernantes, dignatarios, altos personajes de la política de decenas de países que tiene el gobierno para el cual ellos sirven, un avión reservado para esos vuelos del jefe de Estado o de algunas personalidades de ese gobierno, tiene una explicación lógica. No es el precio del boleto, no son los costos inherentes al viaje mismo, sino es la seguridad y evitar algún problema que generaría una crisis en materia de estabilidad política. Cuando nuestra jefa de Estado cae en esas mezquindades o en ese tipo de argumentos que es simplemente la repetición burda de un ignorante de la política como lo es el bulto López Obrador, exhibe un servilismo y una abyección que lo único que hace es exhibirla como alguien que no tiene opinión propia, como alguien que se culiempina al que ya se fue. Eso es muy lamentable, exhibe su pequeñez, pero también la coloca no en una presidente, sino la coloca en calidad de sirvienta. Ahí sí es válida la de aquel que ya se fue y que en la práctica no tiene hoy poder alguno ni representación alguna porque su encargo terminó el 30 de septiembre del año pasado. Llegará un momento en que maduraremos como sociedad, como clase política y como ese conjunto de gobernantes, de funcionarios, para las cosas plantearlas de manera clara y decir: dejémonos de pequeñeces, maduremos, veamos los problemas estructurales del país y comencemos a enfrentarlos. Pero ¿qué pasa en México con gobernantes o con políticos, como es el caso de la Anticientífica? Que se vive en nimiedades, en cuestiones a veces cursis, pero frivolidades al fin. ¿Y qué pasa con los problemas graves de este país? Como se dice coloquialmente, ni un lazo les echan. Y el equipo del cual se ha rodeado, como se rodeó el bulto,
y muchos de aquellos están alrededor de la anticientífica, mantienen esa misma visión. Algunos por conveniencia y corrupción intelectual, y otros porque simplemente van ahí como borregos. Así, este país jamás va a enfrentar de manera decidida nuestros problemas. Analizaremos objetivamente sus causas y empezaremos a sentar las bases de su solución. En consecuencia, nos seguiremos debatiendo en la discusión de estos temas frívolos, secundarios, nimios, y los problemas del país agravándose hasta que esto estalle y vayamos al fondo del precipicio. Qué tragedia la nuestra, y la verdad que a pesar del nombre de Morena, la verdad es que todo parece indicar que la Virgen Morena voltea a otro lado y nos ha dejado de lado, valga la cacofonía. Muchas gracias y lo espero mañana aquí a las 6 de la mañana, en la mañanera de martes, y lo espero hoy a las 7 de la tarde en Platica con Ángel. Muchas gracias.